Quiero hablarles de un libro del filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, que se llama Filosofía del Budismo Zen. Y quiero hacer una reflexión desde el respeto que merece pues, un investigador, una persona que busca probablemente con toda sinceridad la verdad, la claridad, pues una reflexión desde el respeto y desde cierta crítica también. Desde el comienzo me llamó la atención el título mismo de la obra, que se llama Filosofía del Budismo Zen, y me hace acordar esta expresión de budismo zen a algo que forma parte del debate en Oriente sobre el zen y que lleva siglos y siglos y siglos. Porque cuando se acopla la palabra budismo, que se refiere a una religión, y el zen, que se refiere a una práctica, nunca se sabe bien qué es lo que se está combinando, qué es lo que se está acoplando y cuál es lo que corresponde a cada una de las partes. Me hace acordar a otras expresiones mixtas como socialismo cristiano o como ciencia existencialista o como arte zen, por ejemplo. ¿De qué habla el texto de Byung-Chul Han? Habla de algo que quiere componer y que quiere cerrar y que probablemente no está exactamente en condiciones de poder hacerlo. Si ustedes miran la portada del libro, la persona que hizo el grafismo de la portada, sin querer o queriendo, vio mucho más lejos que el propio Byung-Chul Han, porque lo que aparece en la imagen es lo que se llama en japonés un enso. Un enso es un signo caligráfico que los pintores se ejercitan a veces durante años en componer y que consiste en un círculo que no cierra, un círculo que se traza con el pincel grueso, o desde la izquierda o de la derecha, según la mano de la persona, pero siempre haciendo el gesto de un círculo que no acaba de cerrar. Esta imagen es perfecta para el zen. Es como digo, un signo caligráfico que se ha transformado en un auténtico símbolo del zen, porque el zen toma la vida humana como una vida incompleta, que no tendrá compleción o completud, ni en los planes que la persona teja, ni en la propia explicación que la persona pueda sentir de su propia vida. Hay una parte enigmática, hay una parte incompleta, hay una parte que no cierra, como se dice. Igual que ese círculo que no cierra, nuestra vida es un círculo que no cierra. Y es muy importante que las explicaciones que damos de la vida tengan en cuenta, y eso es lo que yo hallo un poco a faltar en este texto, tengan en cuenta de que no se puede agotar la explicación del fenómeno de la vida, ni desde las nacientes biológicas o funcionales de la persona, ni tampoco desde los rumbos filosóficos para poder explicar qué es el fenómeno humano o cómo funcionan las personas. Desgraciadamente, si la vida es ese trazo incompleto, el texto y la dinámica del texto de Byung-Chul Han intentan cerrarlo. Y entonces se cierra en unas explicaciones finales, en una doctrina, en unos modos de hacer, aquello que solamente respira desde el hueco, desde el agujero que deja ese círculo inconcluso, porque es desde allí que entra y sale el aire que nos permite vivir. ¿Estoy diciendo que es mejor no leer este texto de Byung-Chul Han? Yo creo que hay que leerlo. Si a uno le interesan estos temas, puede leerlo. Pero creo que la lectura que puede aportar
una mejor comprensión y sobre todo una crítica al texto es la lectura que se hace desde la práctica. Porque la práctica del Zen es escribir en líneas pues, que se ven derechas en renglones que son los renglones de nuestra vida, que son torcidas. Es escribir claro aquello que es oscuro. Es intentar una y otra vez decir aquello que constantemente se nos va a escapar. Es poder hablar de eso que no es una herida y un dolor ni un drama, sino una característica de la vida que es no cerrar, que es estar incompleto. Desde la práctica sí que se puede apreciar la erudición, la seriedad del pensamiento de Byung-Chul Han, pero con todo respeto me permito decir que no es la reflexión desde una práctica, la de Byung-Chul Han. Es una reflexión sencillamente desde los libros. Y sin que el Zen desconfíe de los libros, se los toma con un grano de sal. Se los toma con la distancia necesaria. No porque tema los libros, al contrario, el Zen glorifica el lenguaje. Somos lo que somos porque somos lenguaje, pero somos lenguaje de cierta manera. Somos lenguaje desde la contemplación, desde la visión interior, desde la práctica. Desde allí encontramos las palabras y de alguna manera esa práctica se transforma en una especie de aduana que nos permite decir esto sí, esto no, esto menos, esto no lo sé, esto a la espera. Las palabras, como todo lo que nos llega desde fuera, bienvenido, una vez más. Pero que pase por el sedazo de la propia, no solo reflexión, sino de la propia contemplación de la vida, que es lo que se desarrolla en el Zazen.